Gracias, Padre mío. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Toma tu lugar ahí donde estás. Bienvenidos a Calvary, Compañerismo Cristiano otra vez. Estamos ya avanzando en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. Creemos firmemente que nuestra encomienda más importante como iglesia es predicar todo el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis. Creemos que Dios inspiró su palabra, que cuando tú abres la Biblia estás viendo la mente de Dios, estás viendo su revelación, su carácter. ¿Quieres conocer su voluntad? No tienes que estar adivinando, no tienes que estar buscando ahí en los billboards en la calle. ¿Qué me querrá decir Dios? Hay un mensaje externo. No, tienes toda la palabra de Dios para que puedas entender su voluntad para tu vida y llevarte a lugares de delicados pastos. Salmo 138 nos dice que el Señor mismo exaltó su nombre y su palabra aún por sobre todas las cosas. Salmo 119 nos dice que la suma de sus palabras es verdad y permanecen para siempre. Jesucristo nos dijo en Juan 17 que nos santificaran, Dios nos santificara en su verdad porque su palabra es verdad. ¿Lo crees, mi hermano? Acuérdate, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Solo métese en tu mente y en tu corazón como cristiano, porque mucho de eso es la falla de la iglesia hoy en día. Solo hay dos opciones: o es la palabra de Dios o es la palabra del hombre. Y la palabra del hombre siempre falla, siempre está cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso queremos enseñarla toda completa, en todo su contexto. La Biblia no son tampoco acertijos, ni son galletas chinas para que cada quien le diga lo que quiere oír. No, tiene una intención. Cuando Dios la inspiró o la respiró, ¿verdad? Porque cuando dice inspirado, cuando tú y yo hablamos, estamos sacando aire. De la misma manera, eso quiere decir, es una metáfora para decir que Dios la habló literalmente. Y cuando Dios está hablándola, tuvo una intención al escribirla. Los 66 libros escritos a través de más de 1600 años, a través de muchos autores de diferentes lugares, de diferentes tiempos, de diferentes ideologías y culturas, todas tienen una unidad perfecta. Dios hablando precisamente porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es lo que queremos hacer al enseñarla toda completa, que podamos entender eso, la intención, el corazón de Dios para escribirlo. No hacer que la Biblia diga lo que yo quiero decir. La Biblia no tiene muchas interpretaciones, tiene solo una interpretación y tiene muchas aplicaciones, eso sí. Pero por eso estudiamos la Biblia verso a verso. Y hemos avanzado a lo largo de ella hasta llegar desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, hasta llegar precisamente a esta carta preciosa, la carta universal de Santiago. Ya lo hemos visto. ¿Quién es este Santiago? Es Jacobo. Santiago es la contracción entre Santi y Jacob. Jacob, así se le dice Jacobo en hebreo. Entonces San Jacob, Santiago, Santiago. Hubo varios Jacobos durante toda la Biblia porque era un nombre común, pero en la introducción de esta carta establecimos que este era Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Lo vimos a detalle, un hombre consagrado al Señor al punto que le llamaban Santiago el Justo, al punto que le llamaban el viejo rodillas de camello, porque tenía en las rodillas grandes callos, porque se la pasaba orando. Imagínate, hincado durante 8 a 12 horas orando por Israel, por la gente, por la iglesia, al punto que dicen que cuando murió en el año 62 fue apedreado, murió perdonando, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicen que no lo podían estirar para meterlo en su sarcófago o en su féretro, porque sus rodillas estaban desfiguradas y acostumbradas a estar de rodillas, porque él pasó más tiempo de rodillas que parado en su vida. Y es un buen desafío para nosotros. Por eso quiero que nos aprendamos la Biblia y que estemos orando como iglesia, ¿no? Para que Dios mueva lo que nosotros no podemos mover. ¿Qué más decimos aparte de Santiago? Es el primer documento escrito en el Nuevo Testamento. Santiago lo escribió desde el 44, 49 después de Cristo. Le está escribiendo a la iglesia recién nacida de Jesucristo en Pentecostés, ¿verdad? Mayormente en ese tiempo había puros judíos, por eso vemos a Santiago hablando en un idioma muy judío, ¿verdad? Habla del Antiguo Testamento, hace 40 alusiones al Antiguo Testamento. ¿Por qué escribe Jacobo esta carta? Siempre lo menciono, es el contexto tan importante, porque seguramente él recordaba aquella vez en que Jesús estaba enseñando y él y su mamá y sus hermanos, dice la Biblia en Lucas 8:21,
que preocupados por él, ellos pensaban, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Ya enloqueció, no come ni nada, vamos por él. Van por él a ese lugar, había un chorro de gente y lo mandan decir, oye, ¿sabes qué? Pues dile a Jesús que acá estamos su mamá y sus hermanos, que nos atienda, por favor, ¿no? Yo creo que pensaban en ese momento que Jesús iba a detener todo. No, pues tengo que salir, ya me habla mi mamá, ya me hablan mis hermanos. Pero ¿qué sucede? Que el Señor está metido haciendo las cosas de su Padre, hablando la palabra de Dios, y les manda a decir, ¿saben qué? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y yo creo que Santiago se quedó con eso en su corazón. Y precisamente esta carta es muy directa, tiene muchos mandatos. En 5 capítulos vemos 50 imperativos, imagínate. Uno de cada 2 versículos Santiago está dando un mandato. Y básicamente Santiago no es un tratado teológico, es una exhortación a examinar nuestra fe. Eso es lo que es Santiago, una exhortación a examinar nuestra fe. Santiago 2:26 es nuestro versículo clave. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces es un llamado a esto. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es la condición de tu fe? ¿No? ¿Cómo lo hace? Pues evaluando nuestra conducta a la luz de los principios que hay ahí. Acuérdate, nuestras decisiones, nuestra conducta, la manera en la que vivimos es en verdad la confesión pública de lo que realmente creemos. ¿Ok? Otra vez. Tus decisiones, tu conducta, la manera en la que vives es una confesión pública de lo que realmente crees y eres. Si eres un verdadero hijo de Dios, un ciudadano del reino de la luz o lo contrario. Entonces es prioritario, mis hermanos, porque es fácil autoengañarnos. Eso es fácil para nosotros como creyentes, ¿no? Podemos sabernos todos los conceptos, podemos estar en una iglesia todos los domingos, incluso servir, pero es fácil practicar religión, es fácil practicar tradiciones, pero seguir viviendo una vida egocéntrica y mundana, doble vida, hipocresía, seguir idolatrándonos a nosotros mismos, seguir viviendo para los deseos de este mundo, ¿verdad? Decir con nuestras bocas que amamos a Dios, pero con un corazón muy lejos de Él. Y de eso está invadida la iglesia el día de hoy. Entonces es importante, Santiago, es importante que pongamos atención. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acuérdate, tengo que mencionarlo cada vez, porque la práctica de una fe genuina es lo único que puede hacer visible la libertad que predicamos en el Evangelio. ¿Ok? Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, a pregonar libertad al cautivo, a pregonar el año de la gracia para el que estaba en pobreza, ¿verdad? Entonces imagínate, si estamos hablando del Evangelio que nos ha rescatado del reino de las tinieblas y estamos viviendo una vida todavía anclada a pecados, una vida espantosa llena de pecados, llena de chisme, llena de orgullo, llena de malos hábitos, hasta de vicios, ¿cómo podemos hablar con autoridad del Evangelio que nos vino a libertad? Pero cuando empezamos a practicar esto es cuando somos sal y luz. Dice en Mateo capítulo 5, somos sal y luz y así alumbra nuestra luz delante de los hombres, y los hombres viendo nuestras buenas obras producidas en nosotros por el poder de Dios, Dios es glorificado. Traemos gloria al Señor. Así, de eso se trata. Acuérdate, y hay un peligro todavía mayor que nos va a decir Santiago. Una falsa o vana profesión de fe va a terminar en muerte y en condenación. No quieres eso, no quieres que el Señor te diga, ¿quién eres tú, perdón? Señor, ya llegué aquí al cielo, Señor, ¿dónde está mi lugar? Perdón, ¿quién eres? Nunca te conocí, hacedor de maldad, apártate de mí. Entonces es algo muy importante estar viendo nuestra fe. Y vamos a recapitular lo que hemos visto. En primer lugar, Santiago nos va dando diferentes evidencias de lo que es la fe genuina. Y primeramente comienza con la primera evidencia, ¿verdad? La fe genuina persevera y crece en el fuego de la prueba. Una fe genuina no va a tropezar en el fuego de la prueba por más fuerte que esté, porque vimos que Dios utiliza la prueba como un cincel para formarnos y cada martillazo duele. Dios utiliza el fuego de la prueba para purificarnos, como el oro sale más caro, es más caro, es de 18 se convierte en 24 y así va subiendo. O como el acero que entra al fuego pero sale cada vez más fuerte, ¿no? Entonces Santiago nos dice, ¿saben qué? Gócense en las tribulaciones, gócense en las pruebas, porque Dios los está completando. Dios está madurando su vida sin que les falte cosa alguna. Y como un padre amoroso nos está instruyendo. Y lo que
sale bien, lo que vale la pena, cuesta trabajo y toma tiempo. Entonces, Santiago lo primero que habla es de las pruebas, porque en las pruebas o tropezamos o crecemos, como lo hemos venido diciendo. Y nos dice, pidan sabiduría para que salgan victoriosos en medio de la prueba. Y lo primero que nos dice es, vayan a la fuente de sabiduría inagotable. ¿Cuál es esa? Pues es Dios. Dice que les va a dar a manos llenas y sin reproche. No va a decir, ¿por qué? ¿Qué hiciste con la sabiduría que te di ayer? No, tú pídele y el Señor te va a dar a manos llenas. Pero no la recibimos porque nos dice condiciones, ¿verdad? Hay condiciones para recibirla. Primeramente dice, no te apoyes en tu propia prudencia, por favor, porque muchas veces pides sabiduría hasta que ya todo está cayéndose a tu alrededor en tu vida y te dice, no, es lo primero que tienes que hacer. No te apoyes en tu propia prudencia, o sea, pídela, comienza pidiendo sabiduría y luego después te dice, pero pídela con fe. O sea, ríndete a la verdad, no seas incrédulo, porque ese es como la ola del mar que queda a la deriva, esclavo de tus deseos, arrastrado para allá y para acá, sin dirección, perdido. Y también nos dice, haz una decisión, no seas un hombre de doble ánimo, no estés a la mitad, no tengas una doble lealtad. ¿Quién es una persona con doble lealtad? Bueno, yo vengo, tengo el problema, oro al Señor, le digo, dame sabiduría, el Señor me dice qué hacer. Ok, Chuy, deja esa relación, abandona ese pecado, abandona ese vicio. Y a la mera hora digo, ay sí, pero mejor no. Y soy más leal a mí mismo que leal a Cristo. Ese es el doble ánimo. Y ahora, la semana pasada también vimos la prueba en la dificultad, la prueba económica, ¿no? Cómo también esa nos mueve demasiado y nos habla de la condición de la pobreza o de la riqueza y cómo Dios tiene esta perspectiva en cuanto a las cosas temporales y mundanas. Y Santiago nos muestra esta perspectiva, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Dios no ve las cosas de este mundo como el mundo las ve. Dios no valora lo que este mundo valora, su sistema. Entonces, nosotros los cristianos necesitamos aprender la perspectiva divina porque el mundo está torcido, ¿no? Lo que Dios ve como riqueza para nosotros a veces ni nos interesa y lo que nosotros tenemos por sublime, dice la Biblia, para Él es abominación. Y comienza diciéndonos, ¿estás en una humilde condición en este mundo? Gloríate. Porque si has confiado en Cristo para vida eterna, ya lo tienes todo, ya has sido exaltado. Eso es lo que nos dice Dios, así lo ve Dios. Se goza. Aunque tú y yo estemos comiendo pan y frijoles, el Señor se goza en nosotros porque tenemos la vida eterna y tenemos una esperanza en los cielos. Y nos dice, si eres rico y lo perdiste todo, gloríate en tu humillación. Acuérdate, nos dice Santiago, la riqueza no es lo que te da valor, es Cristo, es su perdón, es su amor por ti. Al final lo más hermoso que ves, lo más sublime en Dubái o en alguna playa o en los moles y en los aparadores, todo eso es temporal. Dices, como la flor del campo, se ve hermosísimo, brilla bien padre, pero va a caducar. El mundo se opaca, se envejece y se destruye. Y aparte te dice, ten esta perspectiva eterna porque te va a proteger de cuando tengas riqueza y el Señor te provea esto, te va a proteger de la soberbia, de la autosuficiencia, de la corrupción, del amor al dinero. Y vas a poder ser un siervo, un mayordomo fiel. Si el Señor te pone a cargo de mucho, vas a ser un mayordomo fiel y vas a resistir esta tentación, ¿no? Y finalmente vimos la recompensa. ¿Te acuerdas? Lo vimos eso la semana pasada. En medio de la prueba nos dice, van a ser bienaventurados. Esta bienaventuranza rebasa el ser feliz y dichoso. Va más allá, ¿verdad? Y nos dice, si tú no abandonas tu confianza en Dios a pesar de lo duro de la prueba, porque estás enfocado en tu exaltación y perseveras, vas a recibir la aprobación de Dios. Y vas a ser recompensado con la corona de la vida. ¿Y cómo nos dice? Respondiendo al amor de Dios, poniendo nuestra voluntad, permaneciendo en Él. Es hasta ahora lo que hemos visto en Santiago capítulo 1. Mucha riqueza, ¿no? De parte de Dios para nosotros. Ahora vamos a continuar en este precioso capítulo 1 y ya no vamos a hablar de las pruebas. Vamos a hablar de algo muy parecido, las tentaciones, ¿verdad? Porque podemos ver, son parecidas. Ambas tienen las mismas recompensas. Pero hay mucha diferencia entre ambas y tienes que aprender a separarlas. De hecho, la palabra que se traduce como pruebas o tentaciones es la misma. Indistintamente se usa para una cosa o para la otra. El contexto nos ayuda a diferenciar de qué está hablando, pero nos va a hablar de esto, la prueba de nuestra fe. ¿Ok? Ya vimos la primera parte, la fe genuina persevera ante la prueba, pero la fe genuina también se sostiene firme delante de la tentación. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Dice, ¿qué hay de la tentación?
vamos a preguntarnos eso. ¿De dónde viene la tentación? ¿Cómo se produce? ¿Cuál va a ser el resultado si caemos en la tentación? Y Santiago nos va a dar algo para evaluar nuestra fe. Acuérdate, la fe genuina persevera en el sufrimiento. De la misma manera, la fe genuina se sostiene ante la tentación o contra la tentación. Y yo titulé este mensaje manteniéndonos firmes delante de la tentación. Vamos a ver los versículos 13 al 17. Ahora, comencemos haciendo esta diferencia. En primer lugar, ya vimos, la palabra es la palabra peirasmos o peirasmos. Es un sustantivo y significa prueba, adversidad, instrucción, o en su parte negativa también significa provocación, incitación, invitación para el mal o para tropezar. Peiramos es el sustantivo, peirazo es el verbo, ¿verdad? Que es la acción ya de probar o tentar a alguien, examinarle a alguien, ensayarle a alguien, probarle o incitarle, ¿no? Ahora, hagamos unas diferencias rápidas. Una prueba la puedes ver como un examen, ¿verdad? Una evaluación. Dios te pone una evaluación, te pone dentro del fuego de la prueba para hacer crecer tu fe, para limpiarte, para fortalecerte, para que conozcas tu naturaleza, tu carácter, para que sepas dónde estás mal, para que entiendas, para que no caigas en orgullo. Mira, un ejemplo precioso lo tenemos en Deuteronomio 8:23. Lee conmigo, checa, dice, le está hablando Jesús, le está hablando Dios a su pueblo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Te humilló, te puso a pruebas. ¿Para qué? Subraya si tienes ahí en tu Biblia. Para revelar tu carácter, averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, lo recalca. Te humilló permitiendo que pasaras hambre, pero luego alimentándote con maná, ¿verdad? Eso es muy importante. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte, te está instruyendo, que la gente no solo vive de pan, ¿verdad? Porque, ay, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si tengo que trabajar? No solo de pan vivir el hombre, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y dice, en todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se te gastó. O sea, yo fui fiel cuando te metí en la prueba. Tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Imagínate, 40 años, aunque debió haber durado ese viaje 11 días, pero por su necedad duró 40 años. Tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto, que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Entonces, eso es claro para nosotros. Las pruebas, Dios las envía o Dios las permite, así como Job, que le permitió a Satanás tocar a Job, pero con un propósito y un efecto beneficioso para nosotros. Pero la tentación es diferente. Tiene el propósito de hacerte tropezar, sorprenderte en un error, buscar tu debilidad y hacerte caer, ¿verdad? Una prueba de una tentación no llega para hacerte crecer, sino para hacerte pecar, para que no tengas éxito. Entonces, otro ejemplo es, la prueba es para mi crecimiento, la tentación es una atracción hacia el pecado para destruirme y matarme. Las pruebas las permite Dios y tenemos que gozarnos en ellas, pero de las tentaciones tengo que huir, ¿verdad? Por eso le pedimos a Dios en oración, Señor, no nos metas en tentación. ¿Qué significa eso? Señor, no quites tu mano protectora de mi vida. No permitas que llegue a una tentación que sea tan fuerte que yo peque contra ti, Señor. O sea, es reconocer mi impotencia y mi dependencia total del Señor. Otra cosa importante con respecto a la tentación es que puede venir de afuera. 3 enemigos tenemos: el mundo, ¿verdad? Su filosofía, su sistema de valores, la manera en la que piensa; Satanás, obviamente, quien es el que diseña todo eso; y nuestra carne, ¿verdad? Y la tentación puede venir de afuera, ¿verdad? Del cosmos, de la carne. Cuando tú vienes de aquí, el Señor te acaba de decir, ¿sabes qué? Hijo, no pienses en lo temporal, piensa en lo eterno. Y de repente ya llegas al mall y empiezas a ver las camisas y los coches y aquello, y ahí llega la tentación, ¿verdad? Pero o Satanás también puede venir desde afuera a ponerte cosas, hacerte ver el pecado muy delicioso, muy padre, muy hermoso, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a hablar de esto. Ahorita no es esta parte de la tentación. Definitivamente Satanás nos tienta. Ahora, él no es omnisciente, eso lo vimos en la clase de la oración, ¿verdad? Él no es omnisciente, pero nos estudia, y él sí utiliza cada oportunidad para apelar a nuestra carne y hace así el pecado apetitoso, indispensable. Te hace sentir que si no tienes aquello no vas a ser feliz, etcétera. Pero en este caso Santiago va a hablar de otra cosa.
Va a hablar de nuestro primer enemigo, mis hermanos. Ese es nuestro primer enemigo, el cual necesitamos aprender a manejar y a vencer: nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Nos va a hablar de la tentación, que surge primeramente desde adentro de nosotros. ¿Ok? Esos deseos descontrolados, apetitos descontrolados, pasiones malvadas. Y bueno, habiendo hecho esta diferencia, ¿cómo nos mantenemos firmes sabiendo de dónde viene la tentación? Dice mi primer punto: no culpes a otros por la tentación o por sucumbir ante ella. Santiago 1:13. Vamos a darle lectura a Santiago de 1 del 13 en adelante. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y vamos a leer ahí: Dios, ayúdanos a entender, Padre, y dame palabras, Señor, para poder explicar en tu nombre hermoso. Amén. Entonces, primer punto: no culpes a otros por la tentación o por sucumbir ante la tentación en el caso de que caigas en pecado. Dice el versículo 13, en la primera parte del versículo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cuál es una de las características principales del pecador? Bueno, una de ellas, ¿sabes cuál es? Es que no queremos asumir nuestras culpas. Inmediatamente cuando pecamos o andamos por las tortas, nos justificamos culpando a los demás, ¿no? Más cuando sucumbimos ante la tentación. O le echamos la culpa a las circunstancias, o le echamos la culpa a otras personas, y todavía peor, en última instancia, a quien culpamos es a Dios. ¿Te acuerdas de Eva y Adán? Dios les dice que no hagan lo que no deberían hacer. Ellos lo hacen y el Señor le dice: ¿qué pasó, Eva? Y Eva luego, no, pues es que fue la serpiente, me engañó. Adán, ¿qué pasó? No, fue la mujer que tú me diste, Señor. Yo estaba ahí poniéndole nombre a los animalitos. ¿Para qué me trajiste esta mujer? Tú tienes la culpa. Entonces le echa la culpa a Dios, imagínate. Y de ahí en adelante mira las películas, incluso las películas de crítica social. ¿No? ¿Sabes qué? Ese hombre se hizo un ladrón y un asesino, etcétera, porque era pobre. O sea, en última instancia, su pobreza lo llevó a ser lo que es. ¿Y quién tuvo la culpa de su pobreza? Pues Dios. Dios es el culpable porque Dios no le dio lo que tenía. ¿Qué dice el borracho? Bueno, pues yo tomo porque pues es que tengo mucha presión en mi trabajo, mi esposa no me entiende, mis hijos no me pelan. Y pues me tomé unas cervezas y estaba manejando imprudentemente, atropellé a la persona y murió. En última instancia, ¿quién tiene la culpa? Pues Dios, porque no me dio una buena mujer o buenos hijos, porque no me da un buen trabajo, etcétera. O la clásica, ¿no? El diablo me obligó a hacerlo. Él tiene la culpa. Es cierto que tiene maquinaciones para hacernos tropezar, es verdad. Pero en él no está la principal causa, mis hermanos, de nuestros tropiezos y pecados. O sea, no es este rollo de, es que yo sería una blanca paloma si no fuera por todos estos que manejan tan mal en el 40, ¿no? Señor, ¿por qué me pones tú en estas situaciones? Yo no tengo la culpa, ¿no? ¿Te fijas? Pero mira lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón. Ese mismo versículo en otra versión: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Y nos dice el Señor: no hagas esto. La primer razón definitiva por la cual Dios no puede ser responsable por nuestras tentaciones, o en su caso por sucumbir ante ellas, nos dice el carácter de nuestro Dios. Nos dice claramente: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí checa en tu Biblia lo que dice eso. O sea, literalmente esta es la palabra. Si la palabra tentar es peirastos, esta palabra es apeirastos. O sea, literalmente Dios es intentable. Dios no tiene la capacidad de tentación. Es invencible a los ataques del mal. El dualismo es el mal contra el bien, y uno gana y otro no gana. Eso no sucede. Dios es soberano y Dios no puede ser tocado por el mal en ningún sentido. Él puede entender el mal, ¿verdad? Pero no puede ser tentado por él. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en su naturaleza. Hay cosas que Dios no puede hacer y esta es una de ellas. Dios no puede ser tentado, ¿ok? Pero
muchas veces no lo pensamos así porque nosotros los hombres nos creamos ídolos a nuestra imagen, ¿verdad? Y los ídolos que nos creamos, el Dios tan buenísima onda que creó a mi imagen, tiene las mismas imperfecciones que yo, ¿verdad? Si no lo has hecho, checa los héroes de la mitología, los dioses de la mitología griega, romana, ¿verdad? O simple y sencillamente las películas como Avengers, ¿no? Son dioses, ellos les ponen, o DC, no, dioses entre nosotros. Los héroes de Marvel, DC, son supuestamente dioses, pero se parecen un chorro a nosotros porque son inmaduros, son caprichosos, son mezquinos, son malvados, tienen poderes sobrenaturales, pero no tienen sabiduría, cometen pecados horribles, hacen súbditos, inducen a sus súbditos al pecado, al vicio, pecan entre ellos mismos, controlan arbitrariamente, injustamente, inmoralmente, obviamente porque son creados por mentes corruptas como las nuestras. Pero lo que nos está diciendo este texto es que Dios, el Dios vivo y verdadero, no es así, Él es santo. Piensa en eso, mi hermano, y eso es lo que tienes que entender de quién es Dios. Dios es el sustentador, es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Pero en sí mismo, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es harina de otro costal. La naturaleza de Dios está fuera de toda esta creación, aunque la creación manifiesta su eterno poder y deidad, como dice en Romanos 1, ¿verdad? Dios está fuera de esto porque este universo sigue estando caído y Dios es superior. Eso es lo que nos dice. En primer lugar, Dios no tiene nada que ver. Por eso en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Diferente, cada vez que tú dices santo, 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 estás diciendo, Señor, tú eres aparte de todo esto. Levítico 19:2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hebreos 7:26 nos dice de Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, esa es la primera visión que tienes que tener del Señor, o la perspectiva de Dios para que se escuche mejor. Él es eternamente santo, puro, justo, a la perfección, ¿no? Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 3:5 dice, ¿sabes que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados? ¿Y qué dice? No hay pecado en Él. Juan 18:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Jesús fue tentado mientras vivió aquí porque Él tenía que mostrar y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás pudimos vivir. Tuvo que cumplir a la perfección lo que Dios demanda, su justicia, para demostrar que en Él no había pecado. Lo puedes ver a Jesucristo siendo tentado por Satanás una y otra vez en el desierto. Los fariseos le hablaban para tentarlo. El mismo Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Pero si te fijas, la tentación para Jesús siempre tuvo que venir de fuera, porque dentro de Él no tenía ninguna debilidad pecaminosa. No tenía cómo Jesús dentro de Él no tenía cómo responder al pecado. Nosotros sí tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y eso es algo precioso, mis hermanos, porque Jesucristo es la nueva creación. Así le dice la Biblia. La nueva creación, el último Adán, la nueva humanidad, la cual formamos parte todos aquellos que hemos creído en Él, de esta nueva creación. Pero el punto aquí es que es imposible que Dios sea tentado por el mal. No se puede. Y obviamente, mucho menos que Él tiente a alguien. Nada de que no me tientes, Dios, nada que ver. Dios no puede ser tentado por el mal. No hay mal en Él, absolutamente para nada, ni Él puede tentar al mal. Pero entonces nos dice de dónde viene la tentación. Lo primero es no culpes a otros. Lo segundo, para mantenerte firme en la tentación, el proceso del pecado consumado que debemos aprender a parar a tiempo. Tienes que aprender que hay un proceso para el pecado, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo parar este proceso. Y lo primero que nos dice es esto: no si somos tentados, más bien vamos a ser tentados, ¿ok? Ahora es importante algo: la tentación en sí misma no es pecado, ¿ok? La tentación en sí misma no es pecado. Como dicen por ahí, no es un pecado que los pajaritos vuelen a nuestro alrededor. El pecado es dejar que hagan un nido en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero bueno, estableciendo que no viene de parte de Dios ni Dios tienta a nadie, entonces ¿de dónde viene la tentación? ¿Qué es lo que nos tienta? Bueno, Santiago 1:14, cuando de su propia concupiscencia. Este es el punto, de ahí viene.
Y eso es lo primero que necesitas entender en cuanto al proceso de tu tentación, ¿ok? El pecado no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Todo pecado que estás cometiendo en contra tuya, en contra de los que te rodeen, más allá en contra de Dios, viene de tu interior. Igual los otros pecados que otros están cometiendo contra ti o cometieron contra ti, sus pecados surgen desde dentro de sí mismos. Piensa en eso y mira cómo la humanidad está profundamente afectada por el pecado, porque no nada más es pecadora. Nuestra naturaleza no nada más es pecadora, sino que seguimos pecando, amamos el pecado y hasta lo defendemos. Dice en Juan capítulo 3, ¿verdad? Que dice que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, la gente va a morir amando su pecado. Es algo terrible. Por eso es algo que necesitas identificar en ti mismo. Ya lo vimos, tienes que dejar de culpar a otros. Tienes que dejar de justificarte. Dejar de decir, no, pues es que soy así, pues es que mis circunstancias, es que tú no sabes, mis padres, es que tú no sabes dónde yo vivía, la pobreza, es que yo fui abandonado. Si tú y yo estamos en Cristo, podemos escribir historias diferentes, mi hermano. ¿Ok? Eso es algo que necesitamos ver. Y el pecado vamos a estar viendo cómo puede parecer muy gratificante, ¿verdad? Muy sabroso. Pero dejarnos guiar por la carne, ¿verdad? Por la amargura, porque hay gente que vive en amargura y ese es el poder de su vida, vivir en amargura, en odio. Y eso es lo que lo mueve a hacer lo que tenga que hacer. Otros por odio, por lujuria, por codicia. Dice, al fin, su fin va a ser amargo como hiel. El pecado trae destrucción, trae muerte y lo más terrible, trae condenación. ¿Ok? Entonces, concupiscencia es la palabra epitsumía, que significa un deseo fuerte y profundo, de cualquier tipo. En un sentido no necesariamente malo o bueno, sino es este deseo. Cuando el Señor dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Es un deseo genuino de parte de Dios. Pero en este caso, en el contexto, habla de una codicia, de un deseo descontrolado, de una pasión por lo prohibido, lascivia, lujuria, ¿verdad? La naturaleza más baja que habita en nosotros. Ahora, hay que aclarar algo. Antes de Cristo no había guerra en nuestros corazones. Como dicen, como cochino en el lodo, estábamos entregados a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, otra nueva naturaleza entró a nosotros. La naturaleza divina, ¿verdad? Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, el Espíritu Santo en nosotros, y mientras permanecemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa permanece inoperante. Pero el día de hoy tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza divina y la segunda es mi concupiscencia, mi naturaleza pecaminosa, y habita en todo creyente y hay una guerra dentro de ella, y hasta que no tengamos un cuerpo glorificado la vamos a tener ahí. Repito, esta guerra no existe en alguien que no es creyente, simplemente está entregado a lo que es. Pero si eres creyente en verdad, hoy tienes esta lucha en tu interior. Dice Pablo en Romanos 7, 18 al 22, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Checa la lucha. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Porque hay una nueva naturaleza. Pero el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Checa cómo es en la mente, guarda esa palabra. Contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el cuerpo de muerte donde están todos esos deseos. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, antes no había guerra porque era esclavo de mis pasiones y deseos. Yo pensaba que era libre. Eso es lo que piensa el mundo. Soy libre de hacer lo que quiera. No. Dice en Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de este mundo, que es Satanás. Dice ahí que opera en los hijos de desobediencia. Y todos dice que éramos antes de llegar a Cristo hijos de ira. Y ahí mismo dice, fíjate, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Puedes ver esta esclavitud?
y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o hijos de la ira de Dios, objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. ¿Qué dice Jeremías de nuestro corazón antes de Cristo? Bueno, ahora hay una lucha, pero siempre está ahí, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién sabe qué tan malo es? Mateo 15, 18 al 20 dice, lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad? Cualquier tipo de inmoralidad sexual, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas contaminan al hombre. Mateo 26, 41, el Señor dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces es ahí donde somos tentados. ¿De dónde surge nuestra tentación? De nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Lo entiendes? ¿De dónde surge nuestra tentación? De nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y entonces Santiago nos da dos imágenes. ¿Cómo lo hace? Nos da dos metáforas, ¿verdad? En el contexto de la cacería y en el contexto de la pesca. Dice, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia, nos atrae y nos seduce, ¿verdad? Atracción es la palabra excelco, que significa literalmente un deseo interno que nos atrae, luego nos agarra y nos arrastra. No sé si hayas visto esas películas de suspenso y terror, ¿no? Donde hay un monstruo y de repente la persona se deja guiar por su curiosidad y de repente el monstruo la agarra y nomás se ve cómo lo arrastra y lo arrastra y se lo lleva, ¿verdad? Y desaparece ahí y nomás deja la mancha de la sangre y todo ese rollo tan feo. Bueno, a eso se refiere este término, que nuestra concupiscencia nos atrae, ¿verdad? Como atrae un animal ingenuo y una vez atraído lo arrastra y se lo lleva, ¿verdad? Ahora, no olvidemos algo, acuérdate, es nuestro deseo interno. No estamos hablando de Satanás como el león rugiente buscando a quien devorar. No. Estamos hablando de tu primer enemigo, que es tu propio corazón. Ahora, esto tiene que ver con ser arrastrado, pero el otro, seducido, es la palabra de lazo, así con Z, que es un término de pesca, ¿verdad? Que tiene que ver con seducirte con un cebo, con una carnada, ¿verdad? Un pez se deja guiar por el cebo, ¿verdad? Es capturado, le dan muerte y al sartén, ¿verdad? Unos taquitos de pescado. Bueno, eso es lo que pasa. Así funciona nuestra naturaleza pecaminosa. Es como un cebo que se ve tan bien, que huele tan bien, ¿verdad? Que apela a los sentidos del pez. Es tan atractivo, ¿verdad? Es tan intenso que el pez, a pesar de que es rapidísimo, que jamás lo agarrarías con la mano, ¿verdad? Es astuto. En ese momento el pez, solo por ver la carnada, pierde toda precaución y se deja llevar hasta que ya es demasiado tarde. Eso es lo que hace tu naturaleza pecaminosa. Te seduce con los malos deseos, ¿verdad? Tus deseos carnales, los cuales te engañan. Te hacen creer, ¿sabes qué? Ahí está el cebo. Se me hace que es más disfrutable andar en injusticia y en impiedad que en justicia. No, hombre, andar de aburrido, de cristiano aburrido. Ay, qué aburrido. No, pues vamos a la pachanga, ¿no? Este deseo que te dice, ¿sabes qué? No, ¿para qué dices la verdad? Menso, no seas inocente, si no es fool, o ¿cómo se dice? No es así. O sea, la mentira y la falsedad es más segura, es más eficaz. Vas a estar más seguro si le dices la verdad, pobre de ti, quién sabe cómo te vaya. Dile mentiras. O también te engaña, ¿no? La inmoralidad es más divertida y disfrutable que la pureza moral. Uy, no, qué aburrido, 50 años de casados, ¿verdad? Una vida tranquila y todo. Ay, qué aburrido debe ser. Mejor vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Verdad? Qué pureza moral ni qué nada, ¿no? Las cosas valiosas, bueno, pues las cosas del mundo son más valiosas. Mira, este coche, esta casa, esta ropa. ¿Quieres seguridad? ¿Quieres éxito, felicidad, estabilidad? No, pues en Dios jamás la vas a encontrar. No, ahí vas a estar aburrido siempre viviendo con dos velas prendidas y un velo en la cabeza, ¿no? Es más bonito eso que las cosas espirituales del reino. Pero es bien importante esto, mis hermanos, poner atención. Lo primero es dejar de justificarte, de echarle la culpa a Satanás, a los demonios, ¿verdad? A la gente malvada, al mundo en general. Porque acuérdate, lo primero que te arrastra a pecar es tu naturaleza pecaminosa que te seduce. Piensa en eso. Dios no es culpable de todas las cosas malas que nos pasan. Algunas sí son pruebas de parte de Dios, pero muchas de ellas no son sino consecuencias de nuestras necedades. Y mis hermanos, es lo que tenemos que aprender en primer lugar. Tenemos un enemigo.
Y el enemigo no es tu vecina que dice chismes de ti, ¿verdad? No es tu hermana que te tiene envidia o lo que sea. Está dentro de nosotros. El punto es qué estamos haciendo para pelear contra él. Mira, tu naturaleza pecaminosa es tan poderosa que hasta cosas buenas como servir al Señor o servir a nuestros hermanos las empezamos a hacer con motivos falsos, equivocados y pecaminosos. Tienes que cuidar, porque ya es por orgullo o por otra cosa. Es más, hasta dormir y comer son cosas buenas para ti, pero si los empiezas a codiciar descontroladamente, se convierten en pecados y comienzan a hacerte daño. ¿Por qué? Porque está tu naturaleza pecaminosa. El deseo sexual no es malo en sí mismo, Dios lo creó. Dios lo hizo como algo hermoso para un matrimonio, ¿verdad? Para nuestro deleite, dentro de una relación entre un hombre y una mujer, pero fuera de él es destructivo y lleva a la muerte, todo por nuestra naturaleza pecaminosa. Obviamente cada quien tiene sus propias concupiscencias, o sea, lo que dice aquí es que es diferente para cada quien. Lo que para ti puede ser un gran problema, para mí no lo es. Lo que para ti es detestable, para mí no lo es. ¿No? Así como los peces, hay diferentes tipos de carnadas para cada pez, ¿verdad? Por eso es que tú debes preocuparte por tu propia concupiscencia, no por la de los demás. Eres responsable de tu propia concupiscencia, de conocerla, de entenderla. Ahora, ¿es suficiente? Bueno, ya tenemos esta naturaleza que me está arrastrando, me arrastra. Ahora, ¿cómo se consuma el pecado? Punto número 3, así se consuma el pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después se ha concebido, checa, ya cambió la metáfora. Da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahora ya no es caza ni pesca, ahora es el proceso de la concepción de un bebé. Entonces, lo que te está poniendo así es que tu naturaleza pecaminosa ahora es como una mamá que da a luz a un hijito cuando es preñada, ¿verdad? Y el cual este hijito se llama pecado, es un monstruito horrible, ¿no? Y dice que una vez que este monstruito ha nacido, da luz otra cosa más terrible que se llama la muerte, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante, mis hermanos. Cuando alguien está en un pecado, es un proceso. No es que alguien estaba, no, pues es que yo estaba en mi oración y estaba buscando al Señor y estaba aprendiéndome mis versículos y no sé cómo pasó. De repente ya estaba yo haciendo esto, lo otro, chismeando o ya estaba viendo lo que no es así. Acuérdate, no llega así como así. Hubo un proceso, ¿verdad? Pero no lo paraste a tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? En primer lugar, bueno, comienza con la emoción. Todo comienza con una semilla de deseo no desechada, ¿ok? Un sentimiento, un anhelo que tengas por ahí escondido, ¿verdad? Un pecado no confesado, un hábito pecaminoso que amas tanto que a través de los años, aunque ya tienes tanto tiempo de creyente, no lo has querido soltar, ¿verdad? Cortaste ya las hojas, las ramas, el tronco, pero ahí está una semillita, un pedacito de raíz, ¿no? Y de repente pues una canita al aire, ¿quién le hace daño? ¿Verdad? Una semilla de deseo no desechada. Bueno, luego esta semilla ataca tus emociones, tus sentimientos, se convierte en un deseo, luego ya se convierte en una obsesión, ¿no? Algo lo dispara, ¿verdad? Un pensamiento, alguna joya en un aparador, ¿verdad? En ver un coche, ver una casa grandota, una imagen, un olor, un sonido. Tu concupiscencia despierta y comienza a llamarte Chuy, Chuy. Pero llega el siguiente paso, mi hermano, ¿verdad? Piensa dónde lo tienes que parar, porque mientras más rápido lo pares, menos vas a estar donde no quieres. Dice, el segundo punto es el engaño. Ahí ya comienza mi mente a trabajar. Y llegan todos los argumentos justificadores, porque es en mi mente, cuando te digan que la guerra espiritual se hace cuando tú llegas a un lugar y declaras que se vaya el diablo panzón, no es así. ¿Sabes dónde comienza la guerra espiritual? ¿Dónde se juega la guerra espiritual? En tu cabeza. Es ahí en tu mente. Llega el deseo, ¿verdad? Y comienzan a trabajar esos argumentos. Pues ¿hace cuánto que no? Pues no creo que Dios le moleste tanto. Ay, no creo que sea tan así, ¿no? Ya el simple hecho de que lo estás deseando ya es suficiente para decir, pues me lo merezco, tanto tiempo batallando y resistiendo, todos los días orando. Pues ¿de qué se trata la vida entonces, no? ¿Cuándo voy a disfrutar? ¿No? Y entonces es como el pez que está oliendo el cebo, ¿no? Le atrae tan fuertemente que nos ciega.
e ignoramos todos los peligros, todos los daños, todas las consecuencias. En un instante, de repente, nos hace ver que nada de eso tiene importancia, la importancia que realmente tiene. Y en el momento en el que lo racionalizaste, en ese justo momento, tu naturaleza pecaminosa, tu concupiscencia ya quedó preñada. Ya concibió el pecado ya tiene vida, ya está creciendo el pequeño monstruo asesino. Y llega el tercer paso, la planeación. Ya lo comienzas a planear. Aquí ya no nada más lo sientes, aquí ya no te justificaste, ¿verdad? Aquí ya planeaste, comenzaste a planear cómo llevarlo a cabo, y aquí ya está involucrada tu voluntad. O sea, tu decisión ya está hecha para complacer ese deseo X. Y aquí es donde ya somos culpables de transgresión, ¿verdad? No nada más lo has racionalizado, sino que ya fue una elección de tu voluntad. Ya decidiste creer la mentira de tu corazón perverso y engañoso. Ya decidiste ponerla a tus espaldas la verdad de Dios. Chisme, odio, adulterio, codicia, un vicio. Y finalmente llega el cuarto paso, la desobediencia, que es la consumación del pecado, ¿verdad? Ya desobedeces el principio bíblico, la ley de Dios, el mandamiento, y lo llevas a cabo. Y una vez consumado el pecado, da a luz otro gemelito, que es la muerte, ¿verdad? Pero checa cómo todo comienza en un deseo. Te lleva a autoengañarte, te lleva al designio de tu voluntad de ignorar a Dios, tu conciencia, ignoras tu conciencia, ignoras a Dios, te lleva a la desobediencia y llega el pecado, que produce muerte en tu vida. ¿Y sabes qué? Date cuenta de algo, mi hermano. Tú puedes detener este proceso. Y mientras más rápido lo hagas, menos vas a estar en la horrible posición de tropezar y de caer en un pecado que puede parecerte dulce, pero su fin es amargo como el ajenjo, triste, horrible, que en verdad no quisieras haberlo cometido jamás. Te lleva a las lágrimas, al llanto, porque ya lastimaste tu corazón, lastimaste tu relación con Dios y lastimaste a los que te rodean. Y vas a decir como en Proverbios, el que cayó en los brazos de la mujer adúltera: ¿cómo no oí la voz de los que me instruían? Ahora estoy en esta posición que al final no valió la pena. Un pequeño desliz no valió la pena lo que me está costando. ¿Te acuerdas del rey David con Betsabé? El rey David, ¿sabes cómo comenzó? Dice que todos ya estaban en la guerra. Mi David, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí acostado en tu palacio? Deberías de estar peleando contra tus enemigos espada arriba. Pero en ese momento a lo mejor dijo: no, pues ya había dicho que tenía muchas conquistas, ya tenía todo su reino, pues ya ¿para qué? ¿Para qué salgo? Pues ya pues soy el pastor, ¿para qué oro hoy? Hoy no quiero orar, hoy no quiero agarrar la Biblia. ¿Qué tiene de malo? Y pues quién sabe qué deseo traía en su corazón, ¿verdad? De repente está en su terraza y ve a Betsabé bañándose. ¿Quién sabe qué hacía esa mujer desnuda frente al terrado del rey? Pero ahí estaba. Y de repente pues se le antoja, ¿no? La manda a llamar. Pues David empieza a oler el cebo y como que ignora su conciencia, ignora a todos los que le están advirtiendo: Señor, es una mujer casada y su esposo es uno de tus soldados más leales. Y él, bueno, pues ¿quién se va a dar cuenta? Así nomás rápido, ¿verdad? Pues todos los mensajeros de la casa real, imagínate, para empezar. Y piensa: pues ya lo hice, ya ves, no fue para tanto. Dice que la chava se lava de su inmundicia, se va y él dice: oh, padrísimo, que aquí no pasó nada. Pero la chava queda embarazada. El resto de la historia ya la conoces. Y él termina siendo todavía algo peor que el mismo adulterio. Manda a matar a su fiel y leal servidor. En el proceso corrompe el corazón de todos los que se involucraron, porque le manda a decir a su jefe, le dice: hagan esto, hagan lo otro. O sea, todo el mundo corrompe alrededor el corazón de toda la gente que lo servía. ¿Qué pasó contigo, David, conforme al corazón de Dios? Dios casi desecha a David. Su hijo termina muriéndose. La espada jamás se aparta de su familia. La vergüenza y la culpa siempre acompañan a David. ¿Qué sucedió, mi hermano? El pecado dio a luz a la muerte. David no lo paró a tiempo y dejó que su deseo quedara preñado. Pero todo comenzó con un deseo que dio luz al pecado, el pecado a la muerte, un hijo asesino. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física también. La Biblia dice que tengamos cuidado, mis hermanos. No hemos llegado ahí, pero vamos a llegar. La Biblia enseña que hay muerte física para el creyente que sigue pecando y pecando deliberadamente. ¿Sabías eso? Dice 1 Juan 5:16:
Si alguno viera al hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Te acuerdas? Pablo en Corintios dice, hay muchos enfermos y débiles entre ustedes y muchos se han muerto. ¿Por qué? Porque no se ponen las pilas. Y esta muerte es una muerte correctiva. No dice que se vayan al infierno, pero sí es que Dios dice, sabes que hasta aquí se te acabó el 20 porque no entiendes. Se te acabó el 20 en esta vida, ¿verdad? Pero es algo muy importante, Dios les acorta la vida. Entonces, comencemos cerrando en esa parte, mi hermano. ¿Qué estás haciendo para apagar esos deseos? ¿Qué estás haciendo para entrenar tu mente y no caer en juegos mentales que te van a llevar a donde no quieres? Comienza por algo tan sencillo. ¿Qué lugares, qué situaciones estás evitando? Piensa en eso. ¿Qué música estás dejando de escuchar? Y no por el rollo de, ay, es la música del diablo. No, tú sabes que hay música que te lleva a pecar. ¿Qué música le estás cerrando por tu propio bien? ¿Qué cortes estás haciendo en tu vida? ¿Qué revistas ya no lees? ¿Qué páginas de internet no estás visitando? ¿Qué películas en Netflix? Ten cuidado, Game of Thrones tiene mucha pornografía. ¿Qué películas del cine ya no te permites ver? ¿Qué amistades estás cortando por lo sano? Piensa en eso, comienza por ahí, porque eso te va a ayudar. ¿Qué estás haciendo para alimentar el espíritu? Lo contrario. ¿Qué tan interesado estás en lo espiritual, mi hermano? Porque puede que ya tengas 5, 6, 7 años como viniendo aquí en Memphis, viniendo aquí a Calvary, y todavía sigues en la etapa de que te crees suficientemente fuerte como para resistir por ti mismo, y sigues bien negligente con tus disciplinas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas a buscar al Señor? Y sabes que la posición sí cuenta, aunque definitivamente sí puedes estar hincado por fuera y parado por dentro, pero la posición sí cuenta. ¿Cuántas veces en esta semana te rendiste al Señor y levantaste tus manos y dijiste, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame porque no puedo? ¿Alguna vez siquiera lo has hecho, mi hermano? Yo lo hago cada vez que oramos y soy el único que lo hace. Yo no sé por qué, y no te estoy pidiendo que lo hagas, y no lo hago para que me veas que me hinco, sino porque verdaderamente necesito de Dios. No sé tú, ¿qué lugar ocupa el tiempo de oración en tu apretada agenda? ¿De veras estás orando? Lo que vimos del club de versículos de memorización, ¿cuánta palabra tienes en tu corazón? Lo vimos en el aprendiendo a ser un discípulo. ¿Estás poniendo atención? Para empezar, ¿estás poniendo atención a lo que escuchas? ¿Estás repasando lo aprendido? ¿Estás escudriñando la escritura? ¿La estás memorizando? ¿Estás meditando en ella? ¿Estás poniendo por obra? ¿Estás enseñando a otros? ¿Estás predicando el evangelio? Te voy a decir algo. Seguirás siendo cliente de tu concupiscencia. Seguirás siempre atraído y seducido, derrotado, y ya con un orfanatorio de hijitos asesinos llamados pecados consumados, que te tendrán literalmente muerto, con una apariencia de piedad, una gran hipocresía, pero muerto. Porque no estás haciendo nada para adiestrar tus pensamientos, para mantener esa naturaleza pecaminosa aplastada. Porque puedes. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie, ¿qué significa, mi hermano? Nadie. Solo tu pecado es el que te hace hacerte esos rollos mentales. Pero son mentiras. Pregúntale a David. Dice, siempre, ¿cuándo? Siempre se cosecha lo que se siembra. El pecado de vida no llegó así nomás. Esa caída que tuviste no llegó así nomás. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa horribles frutos de destrucción y de muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y nos dice el versículo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Qué dice ahí? Si no nos damos por vencidos. ¿Te das cuenta? La Biblia nos llama a transformar nuestra mente cada día de nuestras vidas con el entendimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos llama a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo corazón, con todas nuestras fuerzas, pero dice también con toda nuestra mente. Ahí es donde se lucha la batalla espiritual.
Por eso Pablo nos dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Dónde encuentras todas estas cosas, mi hermano? En Cristo. ¿Dónde encuentras a Cristo? En la palabra. ¿Qué dijo el escritor del Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi hermano, qué maravilloso es estar en comunión con el Señor. Y qué tristeza es que tengamos tan en menos las cosas buenas que Dios nos quiere dar por un plato de mugrosos frijoles. Punto número 4. Así se evita con los ojos bien puestos en el Señor. Así evitas el pecado. Versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Eso me encanta, mi hermano. ¿Sabes qué es esta palabra? Le está haciendo un ruego amoroso. Amados hermanos, preciosos, amados hermanos en Cristo Jesús, hermosos calvarianos, mis hermanos, literalmente no erren, no hierren. La palabra es no se equivoquen, no vaguen. Eso significa la palabra planao, de la seguridad, de la verdad, de la virtud de Dios. No se dejen extraviar, no se dejen descarriar, no se dejen seducir. Echen lejos de ustedes esa semilla de lo malo. Si estás viendo en tu corazón esos deseos, esas semillas de deseos pecaminosos, por favor, acostúmbrate a hacer cada día de tu vida, así como las mujeres, no sé aquí, pero en México las mujeres todos los días salen a barrer la tierrita porque no hay banqueta en muchos lugares. Pero yo me acuerdo de mi abuelita, salía y echaba tierrita y le barría. Echaba, gracias mi hermano, sí. Echaba agüita y barría, era al revés, ¿verdad? Pero eso es lo primero que tienes, es que estaba viendo a ver si estaban despiertos. Pero eso es la primera parte, mi hermano. Cada día de tu vida tienes que checar tu corazón y echar la agüita, el agüita de la palabra, y barrerle. Niégate ese deseo, tíralo a la basura, aplástalo, aléjalo de ti, no lo necesitas. Segundo, deja de culpar a los demás. Dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Deja de culpar a los demás, deja de culpar a Satanás mismo. Sobre todo, no culpes a Dios. Asume responsabilidades. Reconoce tu verdadero enemigo, tu naturaleza caída. Ya déjate de justificaciones mentales. Acuérdate de dónde está el mayor problema. Ponte toda la armadura de Dios, vístete de Cristo, el nuevo hombre, verdad, justicia, salvación, evangelio, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el escudo de la fe. Haz un corte de caja diario, ¿no? Como nuestros hermosos amigos de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Señor, hoy, nomás hoy, Señor, hoy no voy a escuchar a mi perverso corazón. Señor, hoy te voy a honrar con todo mi corazón. Señor, hoy voy a orar. Mañana quién sabe, pero hoy voy a orar, Señor. Hoy voy a leer la Escritura. Señor, hoy voy a interceder por mis hermanos, por los que amo. Hoy voy a interceder. Hoy te quiero buscar, Señor. Porque no debes de perder de vista algo, mi hermano. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo esto? La contraparte. Definitivamente no culpes a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el nadie, ni él tienta por el mal, ni él tienta a nadie. Pero al revés, todo buen regalo, todo buen obsequio, literalmente, ¿sabes qué es esta palabra dádiva? La palabra dosis. O sea, dosis con acento en lado, porque es una palabra griega. Pero nos está diciendo esto, que Dios cada día te puede dar una buena dosis de buenas cosas para ti, para que andes en libertad. ¿Por qué tienes que vivir una familia de esa manera? ¿Por qué tienes que seguir viviendo en esa miserable condición espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios te quiere dar vida en abundancia, cuando Dios está derramando todo buen regalo para sus hijos, desde el cielo está dándote dosis de bendiciones, capacidad para vencer la tentación, capacidad para que controles esos deseos pecaminosos, tus pensamientos, tu voluntad. No solo eso, te está dando dórema o regalos, dones completos. Lo que está diciendo es que es esto, perfecto don, o sea, un don completo. Dios no te da cosas a medias.
Si tú vives a medias no es por culpa de Dios, es por estas razones que te las acabo de decir. Dios te está dando lo necesario para que no vivas con las terribles consecuencias de necedad. Podemos ser preservados por la fe hoy, mis hermanos, claro, si estás en el lugar correcto, si estás haciendo lo que debes hacer. Recuerda, Dios no te está mandando tentaciones, sí te manda pruebas para hacerte crecer, para completarte, para darte una fe más preciosa que el oro. Te instruye, te entrena, pero te da gozo, paz, paciencia, benignidad, fruto apacible a aquellos en los que estamos siendo entrenados por Él. Y dice este maravilloso Padre que es el creador de la lumbrera celeste. Literalmente es eso, el que creó los cielos y la tierra. Pero los cielos y la tierra, ¿sabes qué? Se mueven con respecto, todos están rotando, unas se apagan, ¿verdad? Cambian, desaparecen, pero nos dice nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, no hay cambios en Él. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que constantemente están fluyendo estas bendiciones para ti, para mí. Que Dios no es voluble, como tú y yo comprenderemos. Dios no es convenenciero. Dios no es un Dios de contentillo. Dios es un Dios que su carácter, su poder, su sabiduría, su amor no tienen sombra de variación, no cambian. Nosotros sí nos movemos del lugar y le damos la espalda y ahí andamos tras los cebos, ¿no?, de nuestra concupiscencia. Pues te dice el Señor, no te muevas del lugar. Aquí está dispuesto para bendecirte, pero tienes que arrepentirte, tienes que creer, confesar tu pecado, apartarte de tu maldad para alcanzar misericordia. Y te dejo con unos textos más para que los leamos. Ya me pasé un poquito, pero de todos modos llegaste tarde, así es de que no te quejes. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Piensa en eso, mi hermano. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. No sé en qué área o en qué lugar del proceso estés, pero Él te va a dar lo necesario para que puedes encontrar la salida. ¿Sabes de qué me acuerdo? De esos juegos como las grutas. No sé si has visto, no sé si aquí haya de eso, pero en las grutas hay diferentes puertas. Cuando la gente ya se saca de onda, en diferentes lugares del recorrido siempre hay salidas. El Señor te está diciendo, no sé en qué parte del proceso estés, pero si pones atención hay salida. No tienes por qué caer, no tienes por qué tropezar, no tienes por qué traer tremenda amargura y dolor a tu vida y a la de los que te rodean. Y aun si ya pecaste, mi hermano, aun si ya caíste, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero qué necesidad, mi brother, qué necesidad. Hebreos 4:14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso? Retén tu fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acércate a Él confiadamente, al trono de la gracia, para que haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lucas 11:9 al 13, yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que pediste? Todo ocupado, ya en tu trabajo, ya con el desarmador en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas? Ríndete ante el Señor, no seas orgulloso, no seas orgullosa. Póstrate delante de Él y dile, Dios mío, te necesito. Yo te pido, Señor, búscalo. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste de verdad, mi hermano? Si sigues buscando nada más en tus concupiscencias, llama, toca y se te va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. ¿Lo crees, mi hermano? Y el que llama se le abrirá. Mira a tu padre, qué padre de ustedes, si el hijo le pide pan le dará una piedra, o pescado le dará en lugar de pescado una serpiente, o le pide un huevo le va a dar un escorpión. Si nosotros siendo malos sabemos lo que es dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pedimos. Si somos hijos de Dios, mis hermanos, Él está fluyendo abundantemente toda buena dádiva, dosis, todo don perfecto, completo.
continuamente, bendición tras bendición tras bendición. No te dejes engañar por tus deseos engañosos. ¿Por qué nos permitiremos creer que hay mayor gozo y felicidad en pecar contra Dios, mi hermano? No hagas caso, por favor. Ya tenemos tantos años en la fe. No hagas caso a eso. No quieras pelear contra tu concupiscencia solito. Por favor, haz lo que tienes que hacer. Ven a la palabra, ora. Y yo te pido, mi hermano, y los invito a que hagamos la decisión este día, que no perdamos más tiempo. Y si no has hecho una decisión por Cristo, te invito a que la hagas, porque por ahí comienza todo. Entrégale al Señor tu vida. Abandona tu pecado, arrepiéntete y te prometo que Jesucristo te va a llenar como nunca nada ni nadie jamás lo ha hecho en este mundo. Porque te aseguro, por otro lado, que la paga del pecado es muerte y condenación eterna. Pero Dios no quiere que te pierdas. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recíbele hoy. Recíbele el Señor. Créele. Y les invito a todos nosotros, mis hermanos, a tomar cartas en el asunto, a que no seamos oidores olvidadizos, porque para allá vamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos a ti en este día, Padre. Y venimos en humildad, Señor. Perdónanos, Señor, porque estamos tan acostumbrados, Señor, aun cuando en ti tenemos vida eterna, libertad. Aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, Señor, y nos vemos siempre tan arrastrados, Señor. Y seguimos viviendo en una condición precaria espiritual, en una condición miserable espiritualmente hablando, Señor. Porque no hacemos lo que nos pide, Señor. Lo más sencillo, que es venir a ti, Señor. Y sencillamente, Señor, rendirnos ante ti, Dios, como hijos amados, Padre. Tu palabra dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él les exaltará cuando fuese tiempo. Habrá alguien en este día, mi hermano. Este mensaje yo creo que es un buen regalo para las mamás y para nosotros también. Pero habrá alguien en este día que quisiera rendirse al Señor. ¿Por qué no te pones de rodillas, mi hermano, y se lo pides? Yo lo haría si pudiera bajar el micrófono. Pero ¿por qué no te rindes delante de Él, mi hermano? Y le dices: Señor, yo te agradezco, Padre, por no darme lo que merezco, Señor, por ser tan paciente y tan bueno conmigo, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque me recibes, Señor, aún a pesar de mis necedades, Señor, aún a pesar de mi falta de disciplina, Señor. Siempre estás ahí, Padre. Y hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor, y te entrego mi vida otra vez, Señor. Señor, no puedo. Sin ti no puedo hacer nada, Señor. Y yo declaro en mi corazón mi necesidad tan profunda de ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, por favor, que seas tú en mí, Señor. Señor, no quiero seguir siendo esclavo de mi concupiscencia. Dile al Señor, dile: no quiero seguir siendo esclavo de mi concupiscencia, Señor. No quiero ser atraído y seducido por ella, Señor. Ya no quiero tener estos monstruos, hijos de muerte. Señor, quiero en mi corazón, en verdad, Señor, que tú reines, Padre, en todas las áreas de mi vida, Dios. Perdóname por mi orgullo, Señor. Perdóname por culpar a otros, Señor. Perdóname por justificarme, Señor. Y en última instancia, Señor, por estarte echando la culpa a ti, Señor, cuando soy yo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, a identificar a mi terrible enemigo, Señor. Señor, y a simplemente, como dice Gálatas 3, crucificarlo, Señor. Contigo, Señor, estoy
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Si abatido y dolido estás, cansado de tus cargas cargar, llamando está Cristo. Si al final de tu camino estás, sin recursos, sediento estás, llamando está Cristo. Dile, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Vamos a hacer el segundo verso. Dile, deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, no hay razón de esperar. Llamando está Cristo. Gozo por penas Él cambiará. Nueva vida del polvo vendrá. Llamando está Cristo. Ven ante su trono, el Padre te recibe con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Vamos a adorarle por último a nuestro Salvador y dile, que Salvador es, maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrense ante Él, de todo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Última vez, dile, ven ante su trono. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Y esto es lo que has venido a otorgar a nosotros, Señor. Gozo, misericordia, paz, nueva vida. Señor, es un Dios majestuoso, Señor, lleno de misericordia, Señor, tan generoso, tan bueno, Padre. Y Señor, queremos en esta semana no tomar, Señor, por en menos lo que escuchamos, Señor, y queremos esta semana, Señor, tener victorias. Así es de que pedimos, Señor, que nos encontremos en el lugar donde está fluyendo toda esa buena dádiva y todo ese don perfecto, Señor. Queremos estar ahí, Padre. Llénanos, Padre. Yo te pido por cada familia que está aquí presente, cada matrimonio, Señor, por favor, Señor. Te doy gracias por aquellos que están viviendo una vida, Señor, plena y una vida, Señor, obediente y sincera, Señor. Pero te pido por aquellos que están viviendo doble vida, Señor, y que a través de los años siguen viviendo igual. Yo te pido, Dios,
que tú traigas este día, Señor, restauración y traigas verdadera vida en abundancia, Señor. Te lo pedimos, Señor. Llénanos, Padre, y pedimos todas estas cosas en el nombre maravilloso de Jesús.